Buenas tardes. Disculpen, les pido mil disculpas, pero no sé qué pasó, se me tildó la máquina, tuve que reiniciar todo, fue como una hecatombe, así que estoy desde 15 minutos tratando de entrar. Les pido mil perdones, saben que no soy impuntual. Primero que nada, antes de arrancar con lo que es efectos patrimoniales y personales del matrimonio y uniones convivenciales, les quiero dar algunas indicaciones con relación a cómo va a ser hasta el parcial. Les pido por favor que los que tengan alguna pregunta levanten la mano, creo que tienen una opción, o por el chat me hagan saber, porque vamos a hablar un poquito de cómo va a ser la semana que viene y cómo va a ser el examen. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, doctora. Bueno, si quieren sacarse el muteado, sáquenselo y no hablemos todos juntos, lo único que les pido. La semana que viene, como todos saben, el parcial a mí me notificaron que va a ser entre el 9 o el 10, probablemente 2 días, porque como va a ser oral, vamos a tener la misma modalidad que tuvimos para el parcial, para el recuperatorio. Vamos a tomar de tarde, ¿sí? Porque de mañana, si no, es una carga excesiva sobre los doctores Acosta y Lundquist, que son los únicos que pueden de mañana. Yo no me quejo, yo estoy a cargo, tengo que estar, pero ellos tienen una carga doble, entonces no corresponde. Así que vamos a estar a partir de las 3 de la tarde. Con respecto a, va a haber 3 mesas, exactamente igual, la distribución de los alumnos es aleatoria. Después necesito que hablen con la gente del centro para armar las listas en función de, no sé, quién quiere rendir cada día y cómo. Después, lo único que se puede elegir es el día. Después, con quién rinden no se puede elegir. Y tampoco están definidos quiénes van a estar en cada mesa, ¿sí? No sabemos si van a ser las mismas que en la primera o vamos a mezclar los profesores. La semana que viene hay clases toda la semana, de lunes a jueves. Y la semana del parcial no hay clases. O sea, el lunes 7 no hay clase. ¿Bien? En función de que nos cortaron bastante el cuatrimestre y nos avisaron, a mí me avisaron hace 2 días, que era el 9 y 10, con lo cual fue todo como un lío bárbaro, porque nosotros estuvimos mucho tiempo tomando examen. Algunos temas nos vemos en la necesidad de darlos por, como el que subimos el otro día sobre una clase que dio el doctor Acosta, que no es una clase que él dio, sino una clase que él filmó, y que es muy buena. La clase mía de sucesiones se va a subir, la del cuatrimestre pasado, porque no hay más fechas. O sea, no tenemos cuándo dar clases. Si no, tenemos que terminar dando clases el lunes 7 y el miércoles 9, si es que nos pone el parcial el 10. Demente. Entonces, y algunos temas no van a entrar, ¿sí? Así que vamos a ver a qué se llega, qué temas se llegan a dar la semana que viene. La semana que viene va a dar clase el lunes la doctora Lundquist. Perdón. Entra forma de los actos jurídicos, que va a haber un paper que yo les voy a subir, si es posible, hoy mismo, que confeccionó la doctora Echani, que es muy bueno, con una mezcla de Goldschmidt, del doctor Hoff y de la doctora Luciana Scotti. Ese tema también entra. Les repito, sucesiones, hay una clase mía y hay un apunte del doctor Baltar, que está subido y ya está desbloqueado, que si estudian de ese apunte más
algo del libro del doctor y la jurisprudencia, está. El apunte es cortito, es sencillo, no van a tener mayores inconvenientes. Bien. Pregunta. ¿Quiénes aspiran a recibirse con el parcial? Que pónganse las cámaras, porque estoy hablando con... A ver, escriban en el chat quiénes... Espere. Escriban en el chat quiénes aspiran... Voy a usar la terminología del doctor Hoff. Aspiran a, pretenden recibirse. Pues no podemos decir quiénes se reciben, porque no sabemos si se van a recibir. Y si les va mal, después se quieren suicidar y no es el caso. Así que, en el chat me escriben, a ver, déjenme ver. Ah, son un montón. Bueno, las personas que estarían, estamos hablando de última materia, no es que les falta defender una monografía, hacer un práctico, no sé, algo de todo eso. Si quieren se pueden sacar el mute, porque parezco loca, sí. Por mi parte no, solo este parcial me queda. Bien. Sí, doctora, Con respecto a la gente... Perdón, por mi parte también. Sí, Claudia, la decime. última. Bien. Sí, doctora, la última. Solamente esto, disculpe. Está bien. La gente que es la última materia, última que sale y lee. Bueno, ahora es medio frustrante esto, ¿no? Porque le van a tirar huevos virtuales, pero bueno. Tienen la opción de rendir primero. ¿Sí? Yo lo estoy autorizando en este momento. Es una opción, no es una obligación. El que sienta que se pone nervioso o que no le gusta o que le va a poner una presión extra, no tiene obligación de rendir antes, ¿sí? Es una opción para el que está con la posibilidad de recibirse y está con toda la familia esperándolo, o lo que se pueda de la familia, no sé cómo es el tema ahora de cuánta gente puede estar adentro de la casa, porque como yo no veo a nadie, no tengo idea. Así que no tengo idea, pero pueden rendir primero. ¿Les interesa esta opción? Sí, doctora. Bueno, usted sí porta, el resto no sé. Aparentemente no tengo mucho. Bueno, quiero que sepan si última materia, práctica 3, no. Práctica 3 solamente no computa de última materia. Última materia es no rindo más nada. O sea, no defiendo una monografía, no voy al juicio de la práctica 3, si es que hacen el juicio, no sé cómo harán este año. Nada, es privado y se acabó el mundo, ¿sí? Bueno, entonces, los que estén en esas condiciones se anotan en una lista aparte, se la pasan a Brandon, Palmada, del centro, y él me la va a hacer llegar a mí, ¿ok? Bien. Con respecto a algún tema en particular, vayan pensando si tienen algunas dudas para ir transmitiéndoselas de acá a la semana que viene a los profesores que dieron cada uno los temas. Vamos a evacuar las preguntas de acuerdo a qué profesor dio cada tema, porque si no corremos el riesgo de no decir exactamente lo mismo, porque vieron que privado es una materia que admite tantas interpretaciones y tantas variaciones que a lo mejor si un profesor contesta algo diferente, no es diferente, pero para los alumnos puede parecer diferente. ¿Bien? Bueno,
vamos a arrancar ahora porque no tenemos mucho tiempo, porque tenemos una modalidad, o vamos a... No se va a poder preparar el tema, no. La modalidad es exactamente la misma. Le hacemos una pregunta y está muy bien, le hacemos una segunda y se va a su casa, o no, o si queda en su casa, perdón. Bueno, no, puede ser que esté rindiendo en otro lado. Claro, si ya a estas alturas no sé cómo es. ¿Qué temas son los que entran y los que no entran? No sé, porque depende de qué lleguemos a dar la semana que viene y qué temas podemos subir clases. Yo recomendaría que todo lo que está en el aula virtual, de hoy al lunes, lo que yo desbloqueé ayer y lo que se fue desbloqueando esta semana, de acá al lunes lo tienen que saber, porque entiendan que si ahora yo voy a subir un par de clases más, sucesiones, se les van a amontonar los temas. Igual va a haber temas que no van a entrar, o sea, algunos temas los vamos a recortar porque nos achicaron el cuatrimestre y no queremos perjudicarlos. Ustedes no tienen la culpa de... Está bastante... malo fue para todos este momento. Si tienen alguna duda, la suben al aula virtual y yo traten de mandársela a cada uno de los profesores, porque me mandan 25 mails a mí y yo tengo que andar desparramando. Ustedes tienen la opción de a qué profesor mandarle la duda y la mandan. ¿Ok? Igual algunos van a abrir foros también, así que en los foros también van a poder preguntar. ¿Todo bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos a arrancar. El otro día hablamos del matrimonio en cuanto a el acto matrimonial. Hoy vamos a hablar un poquito de los efectos del matrimonio. Voy a tratar de hacer un salpicado de todo y de lo que es uniones convivenciales, porque la realidad es que, vuelvo a repetir, me pusieron la mesa libre, de la cual me informaron hoy a las 10 de la mañana, porque tengo que terminar con ustedes y tomar la mesa. Bien, los efectos del matrimonio pueden ser personales o patrimoniales, siendo efectos personales todos aquellos que no son patrimoniales. Ahora bien, ustedes van a encontrar en la bibliografía, cuando se analiza los efectos personales del matrimonio, un poco lo que eran los efectos a la luz del Código de Vélez. Los efectos personales a la luz del Código de Vélez eran los deberes de cohabitación, débito conyugal, asistencia mutua y fidelidad. Cada uno de estos, salvo la asistencia que consiste en alimentos entre cónyuges, no confundir nunca los alimentos entre cónyuges con los alimentos con los hijos. Perdón, chicos, yo les pido que si no me escriban si se les corta todo eso, porque realmente pierdo el hilo de lo que estoy diciendo. Cada uno de estos efectos tenía su correlato en una causal de divorcio contradictorio. Es decir, la violación del deber de fidelidad era el adulterio, aunque el adulterio era la causal imposible de probar, con lo cual siempre había que demandar por injurias graves. La cohabitación tenía el abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal, y el débito conyugal, me quedé pensando porque siempre es muy incómodo tener que explicarles que el débito conyugal, supongo que ellos se los habrán explicado en familia, el débito conyugal, dicho hoy, parece una cosa un chino total, pero era la obligación de mantener relaciones sexuales. Así como se los digo.
qué va a ser. Yo no participé en la redacción del Código de Vélez. Y tenía su correlato en las injurias graves. De hecho, el deber de cohabitación era tan fuerte en el Código de Vélez que si uno de los cónyuges se retiraba y se iba de la vivienda donde vivía el matrimonio, el otro lo podía intimar por medio fehacientes a que volviera. Es decir, lo iba a buscar por la fuerza y que volviera. Y si no volvía, podía ser responsable de abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal. Con lo cual era una cosa que hoy nos parece demente, ¿sí? Hoy que tenemos un divorcio unilateral, donde aunque una sola de las partes diga no quiero seguir casado, el divorcio deba decretarse, claramente nos parece ridículo que alguien que ya se fue de la casa lo obliguen por la fuerza a volver, pero el código lo preveía. Sí, acá hay una pregunta que me quieren hacer, a ver. Ernesto Castro, desmutéese, a ver. Acá estoy, doctora, disculpe, no me tenía que habilitar el anfitrión. No, una consulta con respecto a, también compartiendo el análisis del siglo XIX. ¿Todos estos deberes eran de la mujer con respecto al hombre o de ambos cónyuges? No, de ambos cónyuges. Ah, muy bien, perfecto. El código no discrimina, no dice el hombre y la mujer. No es que el hombre tenía obligación de mantener relaciones sexuales y la mujer no. La única diferencia, y es interesante que lo pregunte, es con relación al tema del adulterio, ¿sí? El adulterio era diferente para el hombre y para la mujer. Si bien en el Código de Vélez no había una discriminación entre el adulterio cometido por el hombre y el adulterio cometido por la mujer, en el Código Penal sí lo había. Si bien se trataba de un delito dependiente de instancia privada, el adulterio para la mujer se configuraba con que una sola vez hubiera faltado el deber de fidelidad, mientras que el hombre debía, con esta terminología así que yo le voy a decir, mantener manceba. Y dice, fuera del hogar o adentro. No se me estaría ocurriendo en qué situación el señor tenía 2 mujeres adentro de la casa, pero bueno, puede ser, qué sé yo, cada casa es un mundo, ¿no? Pero la realidad es que, o por ahí la tenía en el quincho o en el garage, no sé, pero la realidad, claro, la realidad es que el hombre tenía que mantener manceba, lo cual habla de una relación estable, mientras que la mujer con una sola vez que cometiera una violación al deber de fidelidad, ya cometía adulterio. Perfecto. Gracias, doctora. Esta es la única discriminación y no viene del Código de Vélez, viene del Código Penal. Venía porque ya no está más. Espere, voy a poner esto en silencio porque si no me distraigo. Bien. Obviamente de todas estas obligaciones, que hoy han pasado a ser obligaciones morales, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el Código. ¿Sí? El Código dice, el deber de fidelidad es una obligación moral. Con respecto a la cohabitación, el código no dice nada. Quiere decir que si una pareja está casada y se les ocurre que para su mejor convivencia cada uno vive en una casa diferente, ningún problema. Ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo la amplitud de criterios, de familias, de modalidades, de géneros, de uniones de personas con géneros no binarios. O sea, hoy no nos podemos meter con nada. ¿No quieren vivir juntos? No vivan. ¿Siguen siendo un matrimonio? Sí. ¿Hay alguna causal que estemos rompiendo, algo que nos genere un daño por no vivir juntos? Nada.
Ni siquiera dice que cohabitar sea una obligación moral. Sí lo dice en cuanto a la fidelidad. Porque la esencia del matrimonio monógamo es de orden público internacional. ¿Bien? Entonces, si bien no hay una sanción, porque el divorcio hoy por hoy es unilateral, o se puede presentar los dos, pero con que uno solo lo plantee, el no vivir juntos, no pasa nada. Menos el débito conyugal, ni existe, no está mencionado, nada. El único deber que subsiste hoy es el de asistencia. ¿En qué consiste el deber de asistencia? Los alimentos entre cónyuges. ¿Sí? Entonces, acá surge la discusión de si los alimentos y las litis expensas, sabiendo que las litis expensas son los gastos que irroga el juicio para el cobro del crédito de alimentos, son un efecto personal o patrimonial. Y esta discusión es vieja, porque ya estaba en el Código de... ¿Cómo respondemos a esto? Respondemos de la siguiente manera. Si la legislación permite elegir un sistema de patrimonialidad, o sea, optar entre gananciales o separación de patrimonios como es el sistema nuestro, o convenios prenupciales como es el sistema de los Estados Unidos, entonces los alimentos son un efecto patrimonial. Si no, si el régimen es de orden público, como era en el Código de Vélez, que era ganancialidad siempre, era un efecto personal. ¿Bien? Igual acá lo vamos a analizar sin calificarlo, porque dependiendo de qué estado estemos, y tenemos también los tratados de Montevideo, entonces lo vamos a tratar en la parte de efectos personales, pero en cuanto a la jurisdicción y la ley aplicable. Los efectos, los alimentos entre cónyuges se pueden reclamar. Vamos a hablar primero de la jurisdicción. Pero también está mezclado con la ley aplicable, porque nosotros podemos hacerlo ante los jueces del último domicilio conyugal. Ante los jueces del domicilio del demandado, si la ley aplicable por los jueces del domicilio del demandado fuere más favorable a la prestación alimentaria, es decir, los montos fueron más altos, o, como dice el doctor Hoff en su libro, la moneda tuviera distinto valor. Ejemplo, el dólar canadiense, el dólar australiano con el dólar americano. Y hoy por hoy les podemos decir lo mismo con respecto a los pesos uruguayos, los pesos chilenos y los pesos argentinos, lamentablemente. Para las medidas de protección, el juez competente es el del lugar o de la residencia habitual, que no es lo mismo que domicilio, o del lugar donde la persona que requiere la medida de protección se encuentre. Porque las medidas de protección son normas de aplicación inmediata. Porque en el concepto de asistencia no tenemos solamente el alimento. Una persona puede requerir otro tipo de asistencia. Y hay que tomar una medida urgente, porque está enferma, porque tiene un problema que requiere atención inmediata. ¿Ante qué juez va esa persona a pedir la asistencia? Ante el juez del lugar donde esté. No importa. Ejemplo, una persona que sufre un problema de salud virulento y no tiene medios para hacerle frente económicamente a esto.
y en el lugar donde está o no hay asistencia médica disponible gratuita. ¿A dónde va a demandar? ¿Tiene que ir al último domicilio conyugal o donde esté el demandado? No, ¿dónde se encuentra? ¿Bien? Entonces, si un efecto es personal o patrimonial, lo califica el juez que entienda. Como siempre, los conceptos se califican por qué ley. La lex fori. Como siempre, ya sabemos desde calificaciones. Entonces, si un efecto es personal o patrimonial, si entiende el juez argentino, lo va a calificar de acuerdo al Código Civil y Comercio. Bien. ¿Quién es el juez competente para resolver sobre los efectos personales? Es decir, acciones de separación, divorcio o nulidad. El juez del último domicilio conyugal. Si ustedes leen actual domicilio conyugal, último domicilio conyugal a secas, o donde los cónyuges viven de consumo, significa que estamos hablando del último domicilio conyugal. ¿Y cuál es la ley aplicable? La del último domicilio conyugal. Esta terminología, que utiliza el Código Civil y Comercial y que también utilizaba el Código de Vélez, sigue la terminología montevideana, que somete los efectos personales, en todos sus aspectos, a la ley del último domicilio conyugal. Pasa que Montevideo del 89 hablaba de o el domicilio del marido, y nosotros sabemos que hoy no podemos decir el domicilio del marido. ¿Sí? ¿Qué domicilio? El domicilio efectivo. ¿De dónde surge esto? Del caso Blasov, ¿se acuerdan? Para eludir maniobras hechas en perjuicio. Hoy no diríamos de la esposa, hoy diríamos maniobras en perjuicio de cualquiera de los dos cónyuges. Primero, porque no podemos saber si hay dos esposos. Y segundo, porque hay total equiparación entre el hombre y la mujer. Hoy podría darse que quien maneja o trata de hacer fraude con respecto a cuál es el último domicilio sea la esposa, porque la que tiene mayores intereses patrimoniales o la que puede trasladarse o la que puede perjudicar al esposo sea la mujer. O en el caso de que sean dos mujeres, tampoco podemos. Entonces, domicilio efectivo, es decir, donde los cónyuges vivieron de verdad. Nada de manejos fraudulentos. Y no es más, como decía Blasov, que era una pobre señora mayor que el marido se fue. No, no, no. Hoy no hay discriminación. Olvídense de donde era el hombre y la mujer, no. ¿Bien? Cuando ustedes lean en la bibliografía, para evitar traslados fraudulentos del marido, no, bueno, eso no va. ¿Bien? Todo eso ha quedado completamente derogado. Entonces, ley aplicable y juez competente en el Código, en Montevideo, del 89 y del 40, último domicilio conyugal, donde los cónyuges vivieron efectivamente, donde los cónyuges viven de consumo, es decir, de común acuerdo. Claramente se requiere que los dos cónyuges lo hayan. Como estamos hablando de estados, se entiende que aunque los cónyuges vivan en distintas casas, vivirían en la misma ciudad. Tampoco se van a encontrar con la circunstancia de que sean matrimonios que viven separados en forma frecuente, o sea, no sucede. Pero sí
se encontraran en ese caso y estuvieran en distintas ciudades, ya se nos complicaría en la órbita interna, en la esfera internacional no, porque siempre sería Argentina. ¿Hasta acá venimos bien? El que tenga alguna duda. Bueno. Vamos a pasar entonces a los efectos patrimoniales. Y acá, con relación a los efectos patrimoniales, tenemos que analizar primero juez competente y ley aplicable. Respecto al juez competente, tanto en el Código Civil y Comercial como en los tratados del 89 y del 40, el juez competente para entender respecto de las acciones de disolución y liquidación de la sociedad conyugal es el del actual domicilio conyugal. Pero la ley aplicable es la del primer domicilio conyugal. No confundirse con que el juez competente es el del primer domicilio conyugal, porque sería una ridiculez que el juez que decretó la disolución de la sociedad conyugal en la sentencia de divorcio no sea el mismo que la liquida. ¿Me entienden? Ahora, el artículo 63 de Montevideo del 40 establece la competencia exclusiva de los jueces del lugar de situación de los bienes. ¿Cómo se interpreta este artículo? Porque está diciendo lo contrario de lo que yo acabo de decir. El artículo 63 del Tratado de Montevideo del 40 tiene una aplicación muy específica. Se aplica solamente cuando no haya iniciada demanda de separación, divorcio o nulidad, y en cuanto se trate de... acá me preguntan cuál es el domicilio entre actual domicilio conyugal y último domicilio. Yo, Castro, le dije que era lo mismo, actual, último, donde los cónyuges viven de consumo, domicilio conyugal, cuando no se dice primero, es siempre lo mismo. Está bien que lo pregunte porque por ahí no quedó claro. No hay ninguna diferencia entre actual y último. El actual es el último. Perdón, me distraje. Estaba en el 63. Entonces, el 63 se aplica, es decir, es competente el juez del lugar de situación de los bienes, cuando se trate, y acá tenemos, presten atención al concepto, cuando se trate de prohibiciones de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes. Es decir, no cualquier cuestión relativa a derechos reales, solamente prohibiciones, es decir, lo que no está permitido por la ley del lugar de situación de los bienes. Porque podría pasar que el juez del lugar de situación de los bienes se declarara competente, entendiera en algo que no tiene que ver con este tipo de cosas, y luego la sentencia no se va a poder ejecutar. ¿Bien? Entonces, la interpretación del artículo 63 de Montevideo es sumamente restrictiva. Con respecto al régimen patrimonial, tenemos que ver primero la cuestión de la autonomía de la voluntad. Una autonomía chiquitita, una autonomía más o menos. Porque Vélez dijo con muchísimo criterio que no existía en la República una costumbre de realizar contratos matrimoniales. Y de hecho, por eso no lo iba a permitir con
mucha amplitud, y el régimen de orden público, no disponible hasta hace muy poquito, a ver, me preguntan la diferencia entre cuestión de estricto carácter real y prohibición. Cuestiones de estricto carácter real son todo lo que tiene que ver con el régimen de derechos reales en general de un Estado. Las prohibiciones de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes son lo que no se puede hacer. Lo que la ley del lugar de situación de los bienes no admite, porque está prohibido y es contrario al orden público internacional. Ahí son competentes los jueces del lugar de situación. Y ya vamos a ver cómo se aplica esto, cómo juega con lo que era el 1277, que establecía el problema de la prohibición de disponer del hogar conyugal cuando haya menores incapaces. Y el asentimiento conyugal para los bienes registrables, que es otro. Bien. Entonces, perdón. Como yo no hablo de memoria, cuando me distraigo pierdo el hilo. Estábamos hablando de las capitulaciones matrimoniales. Bien. Vélez dijo, no existe en la República una cultura de realizar convenios matrimoniales. Vamos a permitir muy poquito. Y después de la 17711 quedaron menos todavía. Las capitulaciones matrimoniales en el Código de Vélez, luego de la 17711, habían quedado restringidas a un inventario de los bienes que cada uno llevaba al matrimonio, que hubiera sido muy práctico que lo usara la gente, porque después así no se discutía la naturaleza del bien, si era ganancial o era propio, pero nadie lo hacía. Y en la redacción originaria, el detalle de las donaciones que el marido le hacía a la esposa. Modificación, en el 2010 fue modificado esto y se puso las donaciones que se hacían entre sí los cónyuges. ¿Cuál era la naturaleza de las capitulaciones? Las capitulaciones eran muy solemnes. Debían ser realizadas por escritura pública bajo pena de nulidad. Eran irrevocables. Podían ser celebradas solo hasta antes de la celebración del matrimonio y estaban sometidas a la condición de la efectiva realización del matrimonio. ¿Sí? De ahí que alguna jurisprudencia, que por suerte no prosperó mucho, había dado lugar, muy poquita, a indemnizaciones pecuniarias por la ruptura de promesa de esponsales. Es decir, si generalmente era el señor, se arrepentía y no se casaba y tenía la capitulación firmada, le hacían un daño y perjuicio. No había graduación si era que la dejaba unos días antes o la dejaba en la iglesia, no sé, o en el registro no se discriminaba. Gracias a Dios, esto no prosperó porque era una demencia total. Las capitulaciones no se podían modificar, por eso decimos que eran irrevocables, pero sí que estaban sometidas a la comisión suspensiva de la realización del matrimonio. ¿Vimos muchas capitulaciones? ¿Ha habido muchas capitulaciones? No. ¿Por qué ley se rigen las capitulaciones? Se regían y se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. Que era donde ese contrato se cumplía, porque la capitulación se iba a cumplir una vez que los cónyuges se casaran y establecieran su domicilio. Porque si no... Pero podían regirse por la ley del Estado de la celebración del matrimonio, pero no. También podemos tomar como válida la ley del Estado del otorgamiento, porque era un instrumento público. Y sabemos que el principio lex loci forma mactus hace que
En cuanto a las formas, el instrumento se rija por la ley del Estado donde se otorga. En las capitulaciones es donde advertimos la mayor modificación que estableció el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque ahora las capitulaciones, si bien deben hacerse por instrumento público, no dice bajo pena de nulidad, pero sí debe hacerse por instrumento público, mientras que en las uniones convivenciales no, se hace por cualquier tipo de instrumento. De hecho, una incumbencia de ustedes como futuros abogados puede estar la redacción de convenciones para convivientes, ¿no? Porque no tiene por qué hacerlo un escribano. Es algo que los abogados no sabemos, que nosotros podemos armar los convenios para la unión convivencial, porque en las uniones convivenciales todo lo que no esté pactado no tiene una regulación muy clara. Entonces es importante, por ejemplo, cómo se va a distribuir o quién se va a quedar con el inmueble donde viven los convivientes, salvo en el caso de que hubiera menores, en que se puede extender a 2 años. Si no está pactado, se quedan para el conviviente que haya puesto la plata y que esté a nombre de esa persona. Lo mismo pasa con el vehículo. Entonces, si alguien los viene a consultar por una unión convivencial, hay que asesorarlos de que cuanto más se acuerde, mejor va a ser en caso de ruptura. Porque aparte, la atribución del hogar, cuando hubiere menores o incapaces en caso de uniones convivenciales, es solamente de 2 años, no más. Entonces, está bueno pactarlo. Las convenciones matrimoniales en el Código Civil y Comercial ahora tienen 4 objetos. El detalle de los bienes que cada uno de los cónyuges lleva al matrimonio y también el detalle de las deudas. Acá, el doctor Hoff considera que esto es una incorporación, una innovación, pero la doctora Marisa Herrera consideraba que no, porque que fue una de las que participó en la redacción del código junto a la doctora Aida Kelmelmacher, consideraba que no, porque ella decía que estaban implícitas en el detalle de los bienes que cada uno traía al matrimonio, porque si yo traigo un inmueble y está hipotecado, nadie puede transmitir un derecho mejor o más amplio que el que tiene. Entonces, claramente el inmueble que se traía con la hipoteca. Lo mismo pasaba con un automotor. El automotor estaba prendado, claramente el auto venía con la prenda. O sea que no estaba libre y su valor era total. Estaba prendado. Y si durante el matrimonio, cuando producido del matrimonio, se saldaron esas deudas, claramente la sociedad conyugal va a tener un derecho de recompensa contra el que trajo el bien grabado. ¿Es claro esto? ¿O alguien quiere hacerle alguna pregunta? Disculpen, voy a mirar porque me entran cosas por el chat. Bien. Entonces, hoy por hoy tenemos el detalle de cada uno de los bienes. Como ya les dije, las deudas. Seguimos con las donaciones. Como dice el doctor Hoff, lo de las donaciones entre cónyuges, que tienen que ser antes del matrimonio, es muy fácil de eludir. ¿Por qué? Porque lo hacemos por interpósita persona, que le done otro y listo. No sé para qué conservaron lo de las donaciones, realmente es una cosa que no tiene demasiado objeto. Y lo más importante, la posibilidad de optar entre un régimen de separación de patrimonios o de ganancialidad. ¿Qué significa esto? Significa lo que dice literalmente, separación de patrimonios. Es decir, no hay ningún tipo de confusión patrimonial, nada, cero. Todo lo que entra para uno de los cónyuges está a su nombre y es de su administración. Al momento de disolver y liquidar la sociedad, el otro no puede decir nada. Salvo que tenga documentado que
colaboró para la compra, o sea, si no, no hay ganancialidad. Ahora bien, ¿cuál es el régimen subsidiario si las partes nada dicen? Es el de la ganancialidad. Ahora bien, para que el régimen de separación de patrimonios sea efectivo, debe ser público. ¿Eso qué significa? Que en el acta matrimonial, sí o sí tiene que constar que están sometidos al régimen de separación de patrimonio. Cuando se redactó esta norma, la idea era, les digo porque yo asistí a una serie de conferencias donde los redactores del código así lo manifestaron, la idea era generar una suerte de publicidad registral, como la que existe en el registro de la propiedad inmueble, para que la gente pudiera preguntar si ese matrimonio tenía régimen de ganancialidad o de separación de patrimonio, porque quizás al tercero pudiera interesarle. Y básicamente por la posibilidad que existe, que ahora vamos a analizar, que es la de que un matrimonio que ya venía con un régimen de ganancialidad se cambie al de separación de patrimonio. Esa publicidad registral nunca se implementó. Es decir, que hoy no podemos ir al registro civil, bueno, hoy no podemos ir al registro civil, está cerrado. Pero en el caso de que abran y uno quisiera saber, si no es por un oficio judicial, el registro no les va a decir a qué régimen está sometida la pareja, porque es información privada de la pareja. Entonces, ha quedado un poco descalificado el objeto de esto, porque si lo que se buscaba era que se supiera fácilmente a qué régimen estaba sometido, y no hay forma de saberlo, salvo que estemos en juicio. Entonces, como tantas cosas, se quedó en buenas intenciones, pero nunca se llegó a este sistema de publicidad registral que se intentó implementar, pero los registros son provinciales, o sea, hay una serie de cuestiones que influyeron para que esto no llegara a buen puerto. Las capitulaciones, hoy por hoy, pueden cambiarse antes de la celebración del matrimonio, podemos hacer una y después hacer otra. No era posible con el Código de Vélez, recuerden que eran irrevocables. Una vez que estaban hechas, no había manera de cambiarlas. Las capitulaciones, por supuesto que tienen que estar hechas antes de la celebración del matrimonio. No puede pasar eso que alguien dijo en un programa de televisión de que en el acto del matrimonio uno de los contrayentes se enteró de que no iba a haber ganancialidad y no se casó. No, eso no puede pasar porque primero no es unilateral y segundo hay que hacerlo antes, hay que ir al escribano y cuando uno va a hacer el acta, adjuntar el acuerdo por el cual se pacta la separación de patrimonio. Bien, o sea, que hace esto, se va y se casa sabiendo lo que se está acordando. Yo les diría que en cuanto a la realidad del ejercicio profesional, no hay gran cantidad de matrimonios sometidos al régimen de separación de patrimonios. De hecho, yo no he visto ninguno, porque, seamos sinceros, es contrario a la idiosincrasia de nuestro país. O sea, la gente que se casa, la poca que todavía decide casarse, lo hace en el convencimiento de que van a formar una familia con una comunidad de intereses. Entonces, que venga uno y le plantee al otro, mirá, nos vamos a casar, todo bien, pero todo lo que es tuyo, lo que es mío, y no vamos a compartir nada. Y yo lo veo medio culero el tema, no creo que tenga mucho éxito. Se trata de personas con muchísimo patrimonio, personas notorias, públicas, por ahí uno es un famoso empresario y la otra es una modelo, y el señor le dice, bueno, vamos a separar los patrimonios, bueno, puede pasar. No es lo habitual entre la gente
común entre todos nosotros, ¿sí? Y yo creo que a nadie le gustaría que su pareja venga y le diga, mira, todo bien, yo me caso, pero lo tuyo, tuyo, lo mío, mío, y no compartimos nada, entonces ¿para qué miércoles nos casamos? La respuesta es típica. No hay demasiado. ¿Qué dice el código? El código dice además, los matrimonios que ya estuvieran sometidos al régimen de ganancialidad, o sea que fueran anteriores, pasado un año de la entrada en vigencia de este código, el Código Civil y Comercial, se pueden cambiar al régimen de ganancialidad. Perdón, al régimen de separación de patrimonio. Venían con el régimen de ganancialidad. Dejando a salvo los derechos de terceros que pudieran considerarse perjudicados por este cambio. Y a su vez permite que cada año vuelvan a cambiar de régimen. Esto, chicos, es lo más demente que yo escuché en mi vida. En mi vida. Que un matrimonio consolidado tenga que liquidar la sociedad conyugal, porque para decir esto es tuyo y esto es mío, y no hay más mezcla de demonios, hay que liquidar la sociedad conyugal anterior para arrancar de nuevo. A ver, yo los invito a que encuentren un matrimonio que tenga que liquidar la sociedad conyugal y después de ese procedimiento sigan casados. Olvídense. Olvídense. La cuestión económica es terrible. El único supuesto en el que se me ocurre que las partes se pueden poner de acuerdo es para perjudicar a terceros. Porque si no, no tiene gollete que alguien diga hay que liquidar la sociedad conyugal para que cada uno se quede con sus bienes y seguimos casados alegremente. El único supuesto que se me ocurre es para perjudicar a un tercero. Y en este caso el tercero tiene la opción de ir y cuestionar este cambio, diciendo, no, miren, lo están haciendo para perjudicarme. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces, la ley aplicable a los efectos patrimoniales sería: primero, las previsiones de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes. Y vamos a explicar qué es la provisión de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes. Lo primero que debemos consultar para resolver qué ley es la que rige los efectos patrimoniales es qué es lo que está prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes. Es decir, donde los bienes se encuentran situados. ¿Todo el sistema de derechos reales? No. Lo prohibido. ¿Recuerdan el código de Vélez? Cuando decía no enfiteusis, no mayorazgo, los derechos, las cuestiones prohibidas, bueno, derecho de superficie, que ahora se puede, pero con limitaciones. Eso había que consultar. Y hay que consultar. Luego hay que ver las capitulaciones matrimoniales. Si es que las hay. Y finalmente, y en último lugar, vamos a consultar la ley del primer domicilio conyugal. Ahora bien, el punto de conexión primer domicilio conyugal tiene una raíz histórica de protección, porque es un foro de protección, porque históricamente era para proteger a la mujer de traslados fraudulentos del marido, para modificar la ley que regía los bienes. Pero hoy por hoy, que hay tanta movilidad, en realidad puede transformarse en un trastorno, porque quizás los cónyuges hayan vivido muy poco tiempo en un lugar. La ley de ese primer domicilio conyugal va a regir todo el patrimonio, y en realidad el juez, que va a entender que es el del actual domicilio conyugal,
va a terminar aplicando una ley con la que el matrimonio perdió toda vinculación hace muchísimo tiempo. ¿Mm? Pero es una conexión fija, no se puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Montevideo admite las capitulaciones, tanto en el Tratado del 89 como el del 40. La ley del Estado donde se otorgan es la que va a determinar cuál es el objeto de esas capitulaciones. Así que si estamos en la órbita de Montevideo, también podemos hacer capitulaciones, y en el Tratado del 89 no se resolvía cuál era la ley aplicable. Por lo cual Goldschmidt decía, bueno, tiene que ser la del primer domicilio conyugal porque es la del lugar de cumplimiento. El 40 sí lo resuelve y somete la validez de las capitulaciones al domicilio conyugal. Vamos a hablar brevemente de lo que era el 1277, creo que ahora es el 456. Les dije, yo tengo una inhabilidad para recordar los artículos del Código Civil y Comercial. Que es la norma que regulaba, por ejemplo, en su primera parte, la cuestión del asentimiento conyugal, que requería el asentimiento de ambos cónyuges para los actos de disposición, y algunos de administración también, porque hay gravámenes como hipotecas o prendas que eventualmente pueden implicar un acto de disposición, porque si no se paga, el bien se pierde, que requería la firma de ambos cónyuges, que era cuando la escribana le decía, señor, tiene que venir su señora a firmar acá el 08 para poder vender el auto. No, pero figura nombre mío solo, sí, bueno, pero 1277. Esa no es la parte que nos interesa a nosotros del derecho internacional privado. La parte que nos interesa a nosotros es la parte que tiene que ver con la cuestión de la prohibición de disponer del bien. Aunque fuere propio del bien sede del hogar conyugal, cuando hubiere hijos menores o incapaces, en favor del cónyuge que tenía lo que en ese momento era la tenencia. Bien. Se discute mucho la naturaleza de esta norma, es decir, ¿es una norma de orden público internacional? ¿Es una norma de aplicación inmediata? ¿Es una prohibición de estricto carácter real de la ley del lugar y situación de los bienes? Con lo cual significa que si el inmueble está en la República, inmediatamente está aplicable el 1277, no importa cuál sea la ley del primer domicilio conyugal. Nosotros entendemos que es una norma de aplicación inmediata y que hoy subsiste en cuanto a que se elude la norma indirecta, y si el inmueble está situado en la Argentina y hay menores o incapaces, salvo venia judicial, porque esta es la forma de eludir esto, pedirle al juez permiso y decirle, bueno, mire, acá vamos a disponer, pero esto está garantizado así, acá el techo para los chicos o para el incapaz. Si el inmueble está situado en la Argentina, esta norma es imperativa. Es decir, nadie va a poder echar o disponer de un bien sin venia judicial. ¿Cómo obtenemos la venia judicial? Y resulta que nosotros teníamos una casa, no sé, en un barrio privado, una casa muy grande, ni siquiera vamos o en cualquier barrio, no importa. Una casa muy grande, 5 dormitorios, 4 dormitorios, una casa que permita que si se vende, se adquieran dos propiedades en las cuales ninguno de los dos cónyuges tenga que salir a alquilar o haya que determinar un canon locativo a favor del cónyuge que no tiene dónde vivir. Pero si ese no es el caso, y no es el caso de que
o uno de los cónyuges dice, bueno, yo si vendo la casa, le doy tanto, compro un departamento o una casa para que estén mis hijos, y con el resto saco un crédito, lo que fuera, y compro otra propiedad. Si esto no es así, yo no puedo venir y decir, pues yo voy a vender la casa y acá tengo el contrato de locación por 3 años, donde va a vivir mi mujer con los chicos, o el marido con los chicos. No. Tiene que ser algo definitivo, que garantice que esos menores o ese incapaz o esos incapaces van a tener donde vivir. ¿Por qué? Porque está el superior interés del menor y el interés de la protección del incapaz. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo entiendo que es una norma de aplicación inmediata siempre que se trate de inmuebles situados en la República. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a hablar rapidito de lo más importante de uniones convivenciales. De uniones convivenciales, lo que más vamos a tomar es lo que dice el código. O sea, no se preocupen demasiado. Las uniones convivenciales son una figura que surgió para proteger un poco lo que antes era el concubinato, que no tenía ningún tipo de protección, nada. En eso estábamos muy atrasados con respecto a otros estados, aún latinoamericanos, donde se reconocía, aún en Bolivia, las uniones indígenas se les reconocía. Aclaración que les resulta muy importante. Cuando se pongan a estudiar, llegan al punto uniones convivenciales, primera página explicando la naturaleza de la unión. Segundo, régimen de uniones convivenciales en un montón de países vecinos. No va. Acá todos aplauden de pie cuando yo digo no va. Tampoco va lo que era el Código de Vélez, qué derechos reconocía y qué derechos no reconocía. Lo único que entran son las 3 o 4 hojitas donde está el régimen actual. No vamos a tomar derecho comparado. ¿Bien? Así que se lo saltean, es la parte que más les gusta, pasar las hojas, y no lo leen. ¿Sí? Bien. Esta es la parte donde se ponen contentos. La parte donde les digo que subí 10 clases y las tienen que escuchar, no, esa parte no se ponen contentos. Pero les prometo que cuando aprueben privado le van a tomar cariño a la materia, porque es una materia muy interesante y además, como yo siempre digo, salen más inteligentes de lo que empezaron, porque cuando empezaron no había forma de que entendieran lo que era la estructura de la norma indirecta y ahora manejan puntos de conexión, relacionan un tema con el otro, pero la tienen atada. Así que no se quejen. Entonces, las uniones protegidas por las uniones convivenciales son aquellas que son singulares, públicas, permanentes, notorias y estables. ¿Qué significa? Singulares, monógamas, es decir, solamente una. Es más, no se puede inscribir una nueva unión convivencial hasta que no se le dé baja la anterior. Y para dar de baja la anterior, si lo hace una sola de las partes, primero le tiene que mandar una carta documento al otro avisándole que la va a dar de baja, si es que no van juntos a darla de baja. Estable, porque tiene que tener un plazo mínimo de 2 años. Permanente, porque tiene que ser con la intención de permanecer en el tiempo, no una cosa pasajera y efímera. Y pública, es decir que ante todos se debe tener, ¿se acuerdan cuando hablábamos del caso de Bartolomé Sánchez y de Linda Leutersen de Kravet, donde hablábamos de la apariencia, donde vivieron juntos, eran para todos un matrimonio? Bueno, acá para todos tiene que ser una pareja y todos entender que están en una relación comprometida para que pueda ser una unión convivencial. Prueba de la unión convivencial, cualquiera. No necesariamente tiene que estar el convenio, pero
Si hacemos el convenio y lo registramos, mejor, es más fácil. Porque de paso podemos pactar un montón de cosas, que de otra manera no podríamos. ¿Cómo cesa la unión convivencial? Cesa por voluntad común de los convivientes, van al registro, la dan de baja, punto. Por subsiguiente matrimonio de los convivientes, eran convivientes, un día decidieron casarse, se casaron, se terminó la unión convivencial. Por el fallecimiento de uno de los convivientes, por la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes, porque uno de los convivientes se fue a vivir a otro estado, siempre y cuando ese irse a vivir a otro estado no lo sea por razones de estudio o de trabajo, en cuyo caso se entiende que fue consensuado. ¿Sí? La casa sede de la convivencia no puede ser atacada ni ejecutada por deudas, salvo que se trate de deudas contraídas por ambos cónyuges, ambos convivientes, o por uno pero con el consentimiento del otro. Quiere decir que si uno de los convivientes se endeudó, su deuda de juego, y es dueño, junto con su conviviente, de una vivienda donde vive con sus hijos. ¿Le pueden rematar la casa? No. Vamos a hacer un paréntesis acá, algo que me olvidé de decirles de matrimonio. En el caso de matrimonio, cuando haya un bien propio, y este bien propio sea el único que queda cuando fallece uno de los cónyuges, y es donde vive el otro, los herederos no pueden desalojar al cónyuge supérstite porque existe lo que se llama derecho de habitación del cónyuge supérstite. ¿Qué significa esto? Que el cónyuge que queda vivo, mientras esté vivo, tiene derecho a tener esa vivienda, aunque se trate de un bien propio. Lo cual es una figura de absoluta equidad, ¿sí? Porque si tenía un bien propio, estaban casados, el señor tenía hijos del primer matrimonio, o lo de su matrimonio actual, porque nunca podemos descartar el nivel de belicosidad a lo que se puede llegar en una familia, y quieren la parte, o quieren, es un bien propio, la cónyuge también es, o el cónyuge también es heredero, no pueden obligar a hacer cesar esa indivisión echando al cónyuge supérstite, porque existe lo que se llama derecho de habitación del cónyuge supérstite. Todo esto forma parte del derecho de familia y del derecho sucesorio. Yo entiendo que ustedes ya lo saben, pero por la duda, por si no lo saben, no se lo acuerdan, lo repetimos. ¿Sí? A riesgo de ser aburrido, porque que dio familia hace poco y yo ya lo sabía. Bueno, no importa, el que no lo sabía le sirve. En los convenios podemos pactar de uniones convivenciales de todo. Podemos pactar quién se va a quedar con la vivienda, cómo se van a distribuir los bienes, todas las cuestiones que querramos. Ahora bien, cesada la unión convivencial, y esto también me olvidé de decirlo, en el matrimonio existe lo mismo, el conviviente que se considere damnificado por el cese, que no quería, y pueda probar que el cese de la unión le generó un trastorno económico importante porque se dedicó exclusivamente al cuidado de la familia, en el convencimiento de que tenía una unión convivencial, y ahora se quedó sin nada, puede pedir una compensación económica
tiene un plazo de caducidad de 6 meses desde producida la ruptura. Ya han declarado varias veces la inconstitucionalidad de este plazo de caducidad porque es muy corto, realmente es muy corto. La mayoría de la gente en 6 meses todavía no registró si es definitivo o no es definitivo, o sea, es un plazo muy, muy breve. Así que ya hay varias declaraciones de constitucionalidad con las que yo estoy plenamente de acuerdo. Me parece que 6 meses la gente todavía no sabe ni dónde está parada cuando sucede una ruptura de este tipo. Ustedes piensen, chicos, que 3 de las situaciones más estresantes que se consideran en la vida de una persona o más disruptivas son la pérdida del trabajo, la muerte de un ser querido y una ruptura de pareja. O sea que darle 6 meses a alguien para que reaccione y accione y haga todo esto es una cosa. La indemnización puede ser una renta, algún bien o una mensualidad que no puede exceder el plazo de 2 años. El convenio de unión es un contrato privado, no es un contrato por escritura pública ni nada, sino que por eso yo les decía, ustedes como abogados se tienen que hacer propaganda diciendo yo puedo hacer convenios de uniones convivenciales, ¿sí? A diferencia de que, y cobro menos que el escribano, o no, depende. Y ahora les digo rapidito porque tengo que dejar el aula. ¿Qué 2 cosas no resuelve? No resuelve los derechos hereditarios y no resuelve la obligación alimentaria. Sí establece la obligación alimentaria con los hijos, pero no entre los convivientes. 2 deudas muy importantes, porque la idea era que la convivencia diera lugar a derechos hereditarios. De hecho, es lo que siempre reclamaron los matrimonios igualitarios, tener derechos hereditarios. Vivían 25 años juntos, 30 años juntos, y cuando se fallecía uno venía un sobrino que hacía 22 años que no le hablaba y se llevaba todos los bienes. No está resuelta. Hay una deuda del Código Civil y Comercial importante. Y los alimentos, si bien algunos los hacen desprender de la norma que establece los alimentos para los menores, la realidad es que no hay regulación clara. Bien, sucesiones, les subo la clase, lean el apunte de Baltar, entra, sucesiones. Entra en el Código Civil y Comercial, pero también tienen que saber las normas básicas del 3283, 3284, 3285, 3612 del Código de Bienes. ¿Sí? Porque son importantes. ¿Alguna pregunta? Porque me voy a tener que ir retirando. Esperen. No, con respecto al tema de los fallos, todo fallo que esté mencionado en un tema, entra. Si está mencionado en 3 renglones, serán esos 3 renglones. Si es el caso Andersen, entra entero, está en la página. Bien, no voy a hacer listado de fallos obligatorios, ni orientativos, ni nada, porque después les pregunto por un fallo que está dentro del tema y no lo sé. Porque se saltearon los 3 renglones porque no estaban en el listado de fallos obligatorios. No. Lean todos los fallos después. Una consulta, muchas gracias. ¿Puede subir el cronograma de la próxima semana? No me queda clara la naturaleza de la asistencia, si es efecto personal o patrimonial. De los alimentos, dijimos que dependiendo del régimen y del Estado, podía ser una cosa o la otra. Si el régimen era obligatoriamente, por ley, ganancial, era un efecto patrimonial. Si no, un efecto personal. Pero depende de la posibilidad o no de elegir el régimen. Bien. El cronograma de temas de la semana próxima, sí, ningún problema. Ahora cuando confirme con los profesores. Lo que pasa es que cuando nos enteramos que teníamos tan pocas clases, fue como que empezamos a recalcular. Así que
Sí, entra, ya les digo, el trabajo que voy a subir sobre forma, entra, el tema formas va a entrar, de hecho ahora vamos a incorporar la aula virtual, yo no lo subí todavía porque no estaba el tema, forma de los actos jurídicos, creo que compraventa internacional de mercadería, Incoterms, está la clase del doctor Acosta, arbitraje parte general va a estar también, sucesiones también, adopción, alimentos, restitución internacional de menores con todos los fallos que ya se explicaron, capacidad, Estado, todo lo que dio la doctora Fraschina, sociedades comerciales, todo eso entra. Claro, matrimonio Montevideo, sí, sí, hoy hemos hablado de matrimonio Montevideo, sí, por supuesto. Ni bien tenga el temario, yo se lo subo. Bueno, señores, muy buenas tardes. Ha sido un gusto verlos. Nos veremos la semana que viene. ¿Vieron qué linda que estuvo la clase del Dr. Pop? Es siempre un gusto tenerlo, ¿no es cierto? Sabe tanto, 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 que siempre que acepta venir para nosotros es un orgullo y un honor increíble. Bueno, nos vemos la semana que viene, no, la otra, después del feriado, descansen y lean. Chicos, por favor, este consejo se los digo tipo mamá, la noche anterior al examen, duerman. No, en serio se los digo. ¿Saben la cantidad de gente que por no dormir, cuando se para frente a la pantalla no se acuerda ni cómo se llama? Bueno, es increíble. Duerman. Lo que no saben hasta las 2 de la mañana del día anterior, no lo van a aprender esa noche. Quiero que a todos les vaya bien, quiero que todos se reciban, todos saben que tenemos la mejor predisposición, todos han rendido con nosotros y saben de la amabilidad de todos los profesores. Vengan tranquilos y nos vamos a ver entonces en el examen. Buena suerte, estudien mucho y asistan a clase y escuchen las clases y lean los trabajos. Buenas tardes.